Muy pero muy buenos días tengan mis amados hermanos. Les doy la bienvenida esta preciosa mañana a nuestro buen tiempo. Bienvenidos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Por aquí estamos agradecidos con Dios que nos permite estar una vez más listos aquí para poder compartir con ustedes este espacio de lectura y de reflexión bíblicos. El día de hoy nos encontramos en el capítulo número 19 de estos devocionales de vida con intercalada con vida con propósito de la mente, el campo de batalla. Mis amados, mentes positivas lleva por título el día de hoy. La base se encuentra en Mateo capítulo 8 versículo 13 y nos dice lo siguiente: algunas veces ve y como creíste te sea hecho. Nos dice, algunas veces cuando me paro detrás del púlpito, antes de hablar, hago una pausa y mi mirada recorre a la audiencia. Veo los rostros de las personas. Me encanta ver las sonrisas brillantes y las expresiones de expectativa. Pero siempre hay algunos que se ven oprimidos y desanimados. No sé nada acerca de ellos y no quiero juzgarlos, pero sus caras se ven tristes. Se ven como si hubieran perdido la esperanza y no esperan que pase algo positivo. Y con demasiada frecuencia obtienen exactamente lo que esperan. Yo entiendo a las personas desanimadas. Una vez fui una de ellas. Este es un hecho sencillo que aprendí. Las mentes positivas producen vidas positivas, pero las mentes negativas producen vidas negativas. El Nuevo Testamento cuenta la historia de un soldado romano cuyo sirviente estaba enfermo y el soldado quería que Jesús lo sanara. Eso no era fuera de lo común. Muchas personas querían que Jesús los sanara a ellos o a sus seres queridos en unos días. Pero este soldado, en lugar de pedirle a Jesús que viniera a su siervo, expresó su fe de que si Jesús decía solamente la palabra, su siervo sería sanado. Esto se encuentra en Mateo 8:8. Jesús se maravilló por su fe y envió su palabra para sanar al siervo. La mentalidad positiva del soldado, o sea, su fe, trajo resultado positivo. Esperaba sanidad y fue exactamente lo que sucedió. Con demasiada frecuencia, clamamos a Jesús para que nos sane, se encargue de nuestras finanzas, nos libre de problemas, pero no esperamos que sucedan las cosas buenas. Permitimos que nuestra mente se enfoque en los aspectos negativos. La duda, la incredulidad. Batallan con nuestra mente y roban nuestra fe si se lo permitimos. Como escribí en mi libro El campo de batalla de la mente hace unos años, yo era extremadamente negativa. Solía decir que tenía 2 pensamientos positivos tras otro. Mi mente sufría un calambre. Es una exageración, por supuesto, pero así es como me veía a mí misma. Vivía con la misma filosofía que tienen otras personas. Si no esperamos que suceda nada bueno, entonces no nos decepcionaremos cuando suceda. Podría haber excusado mi actitud negativa contándole a todos acerca de mis decepciones en la vida. Y yo tenía muchas. No solo era mi falta de expectativa, era mucho más que eso. Como pensaba negativamente, hablaba negativamente. Cuando las personas me contaban sus victorias espirituales, yo pensaba, eso no va a durar. Cuando la gente me hablaba de su fe, yo sonreía, pero por dentro pensaba que estaban siendo ingenuos. Siempre imaginaba maneras en que los planes podían salir mal
o en que las personas me decepcionarían. ¿Era feliz? Por supuesto que no. Las personas que piensan negativamente nunca son felices. Es una historia demasiado larga explicar cómo llegué a entender esa realidad, pero caí en cuenta de la persona negativa que era y clamé al Señor pidiendo ayuda. Aprendí que si me mantenía estudiando la palabra de Dios, podía hacer a un lado los pensamientos negativos. La palabra de Dios es positiva y edificante. Mi responsabilidad era volverme el tipo de creyente que honra a Dios con sus pensamientos, así como con sus hechos. Entendí el remordimiento que seguramente sintió David cuando escribió el Salmo 51. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. Es como comienza. Yo meditaba especialmente en el versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Yo no había pecado como David, por supuesto, pero mis pensamientos negativos y mi mala actitud eran pecado. No solo era una debilidad o un mal hábito. Cuando estaba enfocada en pensamientos negativos, me estaba rebelando contra Dios. El Señor tuvo misericordia de mí. A medida que continué en su palabra y en oración, me liberó de las fortalezas de Satanás. La libertad está disponible, mis amados, para todos nosotros. Acompáñeme en esta hora a hacer esta oración y vamos a decirle al Señor juntos, ¿le parece? En este momento, generoso Dios, gracias. Gracias por cada día que tú me permites y me das la oportunidad de ser libre en esta vida, Señor. Gracias por librarme de los pensamientos negativos y equivocados. Gracias por vencer a Satanás en esta área de mi vida. Te lo agradecemos, Señor bendito. Amén. Qué precioso, mis amados, es la palabra. Sin duda alguna, me encanta cuando podemos usted y yo enfocar nuestros pensamientos en el único que es digno, ¿verdad? Y sobre todo que nos ha dejado también su palabra para que podamos tener algo en lo cual meditar, en lo cual pensar, mis amados. Vámonos en esta hora a las preguntas de reflexión, ¿le parece? Hay unas observaciones y unas preguntas de reflexión para este capítulo 16 que vamos a mirar a continuación del libro o Evangelio de Mateo. La número 1 nos dice a qué se refería Jesús cuando habló de la levadura de los fariseos. ¿Ya sabe usted esta respuesta? Bueno, ahorita se nos va a decir a qué se refería. Número 2, ¿cómo supo Pedro quién era Jesús realmente? Número 3, ¿cuál es la razón por la que Jesús le habla a Pedro tan duramente? Algo le dijo ahí Pedro y algo le respondió Jesús. Vamos a mirar, ¿no? Reflexionemos. ¿Cómo pasó Pedro de ser un gran halago, de un gran halago a un gran regaño de parte de Jesús? ¿Qué provocó ese cambio? ¿En qué estoy enfocado yo? Como pregunta. Mi mayor empeño está en conseguir una vida mejor a mi manera o en morir a mis deseos. ¿Qué dice Jesús al respecto? Todo esto, mi amado hermano, se nos estará revelando aquí en el capítulo número 16 de Mateo. Así es que sin más, mis amados, vámonos al capítulo en esta hora. Capítulo 16. La demanda de una señal. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás.
y dejándolos se fue. La levadura de los fariseos. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Tremendo capítulo 16, mis amados. Vámonos al comentario de este capítulo en esta mañana, tarde o noche cuando nos esté mirando, ¿verdad? Pero en este momento, en este tiempo, vamos a pasar a lo que viene siendo el comentario de este capítulo 16 para ampliar un poquito más, mis amados, y espero se hayan respondido por ahí las preguntas que dimos en un inicio. Si no, ahorita, mis amados, se van a responder. Ahorita lo ampliamos. Mire, de estos 28 versículos que contiene este capítulo 16, podemos aprender lo siguiente. Número 1, los fariseos y saduceos eran líderes religiosos judíos de dos diferentes partidos y sus puntos de vista eran diametralmente opuestos en muchos aspectos. Los fariseos seguían con cuidado sus normas y tradiciones religiosas, creyendo que ese era el camino a Dios. También creían que en la autoridad de todas las escrituras y en la resurrección. Ese era su pensamiento. Los saduceos solo aceptaban los libros de Moisés como escrituras. No creían en la vida después de la muerte. En Jesús, sin embargo, los dos grupos tenían un enemigo común y se unieron fuerzas, pues, para darle muerte. Si desea mayor información,
de ellos, véase en Mateo 3 y Marcos 2, versículo 1, continuamos: los fariseos y saduceos demandaban señales en el cielo. Intentaban explicar los milagros de Jesús como experta manipulación, casualidad o uso de poderes malignos. Pero creían que solo Dios podría hacer señales en los cielos. Estaban seguros que esa sería una proeza que Jesús no podría realizar. A pesar de que Jesús pudo impresionarlos con facilidad, no quiso hacerlo. Sabía que ni un milagro en el cielo lograría convencerlos de que Él era el Mesías. Ya de antemano habían decidido no creer en Él. Versículo 4. En respuesta a la demanda de una señal del cielo, alguna acción milagrosa que probara su autoridad divina, Jesús respondió que no le será dada sino la señal de Jonás. En Lucas 11:29 al 32 se dice que así como Jonás había sido señal de destrucción para la gente de Nínive, si no se arrepentía, el Hijo del Hombre era una señal a su generación. En Mateo 12:39 al 40, que lo vimos ayer, la señal de Jonás se explica como una referencia hacia los días y noches que Cristo pasó en la tumba. En Marcos 8 del 11 al 13, Jesús se niega a dar una señal alguna. No se dará señal a esta generación, menciona. Versículo 4. Mucha gente, como estos líderes judíos, quieren ver un milagro para creer. Pero Jesús sabía que los milagros no los convencerían. Jesús había sanado, resucitado a personas, alimentado a miles y todavía demandaba que probara su identidad. Pregunta personal para usted, mi amado. ¿Duda usted de Jesús porque no ha visto un milagro? ¿Espera que Jesús le dé pruebas de su identidad para creer en Él? Mire que Jesús dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron, en Juan 20:29. Tenemos registrados todos los milagros en el Antiguo Testamento, 2000 años de historia de la iglesia y el testimonio de miles. Con toda esta evidencia, mi amado hermano, los que no creen son orgullosos o tercos. Si usted da un simple paso de fe y cree, empezará a notar los milagros que tienen lugar en su propia vida. Qué precioso esto. Versículo 12. La levadura era usada para hacer crecer la masa de pan. Con solo una pequeña cantidad de la misma se leuda la totalidad de la masa. Jesús usó la levadura como ejemplo de cómo una pequeña cantidad de maldad puede afectar a una multitud. Las enseñanzas erróneas de los fariseos y los saduceos desviaban a muchas personas. Así es que, mi amado hermano, tenga cuidado con decir: ¿cómo puede esta falta insignificante afectar a alguien? Pues no, mis amados. No hay cosa pequeña en cuanto a pecado, mis amados. Pecado es pecado, aleja de Dios, daña nuestra relación con Dios, daña nuestra vida y daña a la gente que nos rodea. Así es que puede ser muy pequeño, pero puede afectar a una gran cantidad de cosas a su alrededor. Así es que mucho cuidado. Versículo 13. Cesarea de Filipo se hallaba a varios kilómetros al norte del mar de Galilea, en el territorio gobernado por el tetrarca Felipe. La influencia de las culturas griegas y romanas se notaba por todas partes, y los templos e ídolos romanos abundaban por doquier. Cuando Felipe llegó al poder, reconstruyó y renombró la ciudad en honor al emperador César y él mismo. La ciudad primero se llamó Cesarea, como la capital del territorio de su hermano Herodes. Aquí nos habla acerca del viaje a Cesarea de Filipo. Jesús dejó Magdala y cruzó el lago y arribó en Betsaida. Allí sanó a un hombre que había nacido ciego. A continuación, él y sus discípulos fueron a Cesarea de Filipo, donde Pedro confesó que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Versículos 13 al 17. Los discípulos contestaron la pregunta de Jesús después del punto de vista común de la gente.
que Jesús era uno de los grandes profetas que había resucitado. Esta creencia pudo haber tenido su raíz en Deuteronomio 18:18, donde dice que iba a levantar un profeta de entre la gente. El perfil de Juan el Bautista se halla en Juan 1, el de Elías en Primera de Reyes 18 y el de Jeremías en Jeremías 1. Pedro, sin embargo, confesó que Jesús era el divino y prometido y tan esperado Mesías. Jesús le hubiera hecho la misma pregunta. ¿Qué hubiera respondido usted? ¿Él es su Señor y Mesías? Ojalá y sí. Versículo 18. La roca sobre la cual Jesús reconstruiría su iglesia pudiera ser una alusión al número 1, Jesús mismo, o sea, su obra de salvación al morir por nosotros en la cruz. Número 2, a Pedro, el primer gran líder de la iglesia de Jerusalén. O número 3, a la confesión de fe que Pedro hizo y que todos los verdaderos creyentes posteriores deberían hacer. Lo más probable es que la roca se refiera a Pedro como un líder de la iglesia por su función y no necesariamente por su carácter. Así como Pedro había revelado la verdadera identidad de Cristo, Jesús revelaba la identidad y el rol de Pedro. Pedro más tarde recuerda a los cristianos que son la iglesia construida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas con Jesucristo como la piedra angular. Primera de Pedro 2, del 4 al 6. Todos los cristianos se unen en la iglesia por la fe en Cristo, Jesús como Salvador, tal como Pedro lo expresa aquí. Efesios 2, del 20 al 21. Jesús alabó a Pedro por su confesión de fe. Es fe como la de Pedro la que viene a ser el fundamento del reino de Dios. Qué precioso esto, mis amados. Versículo 19. Este versículo ha sido motivo de discusión por siglos. Algunos dicen que las llaves significa la autoridad que requiere para llevar a cabo la disciplina, la legislación y la administración en la iglesia. Versículos 15 al 18 del capítulo 18. Mientras otros aseveran que las llaves de autoridad para anunciar el perdón de los pecados, Juan 20:23. Otros aún manifiestan que las llaves pueden entenderse como la oportunidad de traer gente al reino de los cielos por medio de la presentación del mensaje de salvación que se encuentra en la palabra de Dios. Hechos 15 del 7 al 9. Los líderes religiosos pensaban que tenían las llaves del reino interior e intentaron excluir a algunos. No podemos abrir o cerrar el reino de los cielos para otros, pero Dios nos usa para ayudarles a encontrar la puerta de entrada. Para todos los que creen en Cristo y obedecen sus palabras, las puertas del reino están totalmente abiertas. Versículo 20. Jesús pidió a sus discípulos que no dieran a conocer su confesión o la confesión de Pedro, porque estos no habían entendido por completo el tipo de Mesías que era. Jesús no era un paladín militar, sino un siervo sufriente. Primero debía tener un pleno conocimiento de Jesús y de su misión como discípulos antes de darlo a conocer a otros en una manera que no originara una rebelión. Les iba a estar costando muchísimo trabajo entender la razón de su venida hasta que su misión terrenal terminara. Estas son una de las cosas que uno las mira desde afuera, o sea, ¿cómo le diré? Con pues ya la historia vivida, ¿no? Pero recordemos que en su tiempo los discípulos que andaban con Jesús no tenían más que el Antiguo Testamento, ellos estaban viviendo. Qué privilegio tan precioso, ¿no? Pero por otra parte ellos pues no conocían lo que se aproximaban en los días de la crucifixión y resurrección del Maestro. Entonces uno lo ve desde pues ya cuando pasó la historia, ¿no? Y uno dice, pues ¿cómo no se dieron cuenta? Si ahí una y otra vez el maestro les decía. Bueno, en ese tiempo no lo comprendieron hasta después. Versículo 21. Desde entonces marca un punto decisivo. En el versículo 17 del capítulo 4, señala el anuncio de Jesús acerca del reino de los cielos.
Aquí se refiere a su nuevo énfasis sobre su muerte y resurrección. Sin embargo, los discípulos no captaron el verdadero propósito de Jesús por causa de las ideas preconcebidas que tenían del Mesías. Esta es la primera de las 3 veces que Jesús predijo su muerte. Otra fue en el capítulo 17, 22 y 23 y 20 y 18 los restantes. Versículos 21 al 28, este pasaje corresponde a las profecías de Daniel. El Mesías sería quitado, según Daniel 26. Vendrá un periodo de crisis, según Daniel 9, 27, y luego el rey vendría en gloria, capítulo 7, versículos 13 al 14. Los discípulos se enfrentarían el mismo sufrimiento de su rey, y como él, serían premiados al final. Versículo 22. Pedro, amigo de Jesús y seguidor devoto, el que acababa de proclamar en forma elocuente su identidad verdadera, procuró protegerlo del sufrimiento que profetizó. Pero si Jesús no hubiese sufrido y muerto, Pedro y nosotros hubiese muerto en sus pecados al igual que nosotros. Los que nos aman y buscan protegernos pueden presentarnos tentaciones grandes. Tenga cuidado con el consejo del amigo que dice: te aseguro que Dios no quiere que hagas frente a esto. Con frecuencia nuestras tentaciones más difíciles vienen de parte de aquellos que solo procuran protegernos de dificultades. Híjole, mis amados, esta palabra está tremenda y sin duda está para considerarse, porque yo creo que todos lo que queremos es estar bien, ¿verdad? En paz. Lo que menos buscamos son problemas y dificultades. Y muchas veces en el afán de querer ayudar, ¿verdad? O querer evitarle problemas a la gente, híjole, mis amados, pues terminamos nosotros, ¿verdad? En problemas, o terminamos dando más problemas, en pocas palabras. Pedro acababa de decirle: eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y enseguidita cuando Jesús predice su muerte o habla de su muerte: ¿cómo puede ser posible, Señor? No te hagas esto, pobrecito de ti. Y está muy tremendo el cómo Jesús le responde, ¿verdad? El apártate de mí, Satanás. Pero solamente quería un bien, Pedro, para Jesús. Sí, pero ese bien iba en contra de la voluntad del Padre. Iba en contra de, pues, el destino, mis amados, o ese plan maestro de morir por cada uno de nosotros y resucitar. Así es que, mis amados, tengamos cuidado, porque va a haber gente que, como nos lo dice aquí, ¿verdad? En su afán de protegernos de amor, puede sin duda pues causar más problemas, mis amados. Considere. Versículo 23. El mismo mensaje que Jesús oyó en las tentaciones del desierto, que no tendría que morir, las escucha ahora de Pedro. Este acababa de reconocer a Jesús como el Mesías. Ahora, sin embargo, desecha la perspectiva de Dios y evalúa la situación desde el aspecto humano. Satanás siempre intenta que pongamos a Dios a un lado. Jesús reprendió a Pedro por esta actitud. Así es que, mis amados, aguas. Versículo 24. Cuando Jesús usó esta figura de sus seguidores: tome su cruz y sígame, los discípulos sabían lo que significaba. La crucifixión era un método romano común de ejecución, y los criminales condenados tenían que llevar su cruz por las calles rumbo al sitio donde se cumplía la sentencia. Seguir a Jesús, por lo tanto, implicaba una entrega verdadera, con riesgo de muerte y sin posibilidades de retroceso. Híjole. Versículo 25. La posibilidad de perder la vida era muy real tanto para los discípulos como para Jesús. El discípulo verdadero implica compromiso real y arriesga toda nuestra existencia a su servicio. Si uno trata de librar su vida física de la muerte, el dolor, la incomodidad, puede terminar arriesgando la vida eterna.
Si nosotros nos protegemos del dolor, empezamos a morir en lo espiritual y emotivo. Nuestra vida se enfoca en sí misma y podemos nosotros perder nuestros propósitos, mis amados. En cambio, cuando damos nuestra vida al servicio de Cristo, descubrimos el verdadero propósito de la vida. Qué precioso esto, mis amados. Y es algo que es muy difícil, también complicado, si no es que imposible de entender, si no tiene al Señor en su vida y en su corazón. Porque para todos los demás esto es locura, ¿verdad? Pero para nosotros, que confiamos y sabemos quién es el Señor, qué hizo por nosotros, y cuáles son también, ¿verdad? Sus promesas hacia nuestras vidas, mi amado hermano, sin duda alguna podemos decir, hay que tomar la cruz y seguirle. Versículo 26. Cuando no conocemos a Cristo, tomamos decisiones con la idea de que esta vida es todo lo que tenemos. En realidad, esta vida es solo la introducción a la eternidad. La forma como vivimos este breve lapso, no obstante, determina nuestro estado eterno. Lo que acumulemos en la tierra no vale en la obtención de la vida eterna. Aún los honores sociales o cívicos más elevados no pueden hacernos ganar la vida eterna. Así es que evalúe, mi amado hermano o hermana, todo lo que sucede desde una perspectiva eterna y no meramente humana. Versículo 27. Jesús tiene poder para juzgar toda la tierra, según Romanos 14, 9 al 11 y Filipenses 2, del 9 al 11. No obstante de que su juicio ya se está manifestándose en nuestras vidas, habrá un juicio final cuando Cristo vuelva. Filipenses 25, 31 al 46. Y la vida de cada uno será examinada y evaluada. Esto no se confinará a los incrédulos. Los cristianos también serán juzgados. Aquí todo el mundo, mi amado hermano, estaremos delante del juez eterno, ¿verdad? Cristiano o no cristiano, creyente o no creyente, vamos a tener que rendir cuentas, mis amados. Su destino eterno es seguro, pero Jesús analizará la forma en cómo se emplearon los dones, oportunidades y responsabilidades a fin de determinar las recompensas celestiales. Entiéndase esto, mi amado hermano, Mire, Jesucristo muere por cada uno de nosotros, ¿verdad? En esa cruz resucita. Hoy en día, y desde ese tiempo para acá y al futuro, solamente uno puede ganar la eternidad a través de esta obra que hizo Jesucristo. ¿Cómo? Primero que nada tengo que reconocer que soy pecador. Somos pecadores. Cada uno de nosotros tiene que hacer esto de manera individual, de manera personal, de manera voluntaria. Decirle, Señor, perdóname, porque en algún momento he mentido, he fallado, he robado, he pensado mal, he tenido odio, he tenido celos, lo que usted guste y mande que en la Biblia nos establece como pecado. Somos pecadores, no hay justo ni aun uno. Y es allí cuando el Señor en su misericordia, y si usted lo hace de manera sincera, es perdonado. Somos perdonados, mis amados. Y en cuanto uno es perdonado, comienza una nueva vida en nosotros. Comienza un pensar diferente, un vivir diferente. Somos parte ahora del reino de Dios. Pero yo creo que esta parte es la que, híjole, tristemente a muchos creyentes, no sé qué les pasa, no sé si lo desconocen o lo olvidan o no sé qué pase, mis amados, pero muchos piensan que ya es aceptarlo y listo, se acabó. Puedo vivir, puedo hacer, puedo pensar como piensa el mundo, hacer lo que se me pega la regalada gana y no pasa nada. Tal vez la salvación, mi amado hermano, no pierda, o quién sabe, ¿verdad? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mis amados, es algo que sí o sí tenemos que hacer y vamos a rendir cuentas. Ya estando en Cristo, mis amados, también vamos a rendir cuentas.
Y dentro de este juicio no se va a evaluar tanto el si es salvo o no es salvo. Eso ya es una seguridad, un hecho. Si usted ha aceptado a Jesucristo, si usted ha reconocido sus pecados, va a ser salvo, mi amado hermano. Pero en esta vida futura que vendrá, habrá recompensas, habrá galardones, habrá premios. Y en ese juicio es donde se van a establecer qué le corresponde a cada quien. Y allí, mi amado hermano, no hay influencias. Allí no se puede aparentar. Aquí en esta vida, mire, uno puede aparentar de todo. Aún puede uno ir cada domingo a la iglesia o incluso toda la semana, si usted quiere, a una iglesia. Y puede uno, no, hombre, mostrarse y ser la mejor persona del mundo, ¿verdad? En apariencia y todo lo que usted guste y mande, pero tal vez nuestras intenciones, nuestras motivaciones no sean las correctas. Pero allí en ese juicio, mis amados, no se delega a nadie y allí sale lo que realmente cada quien tiene dentro. Me encanta esta parte. Jesús analizará la forma de cómo empleamos nuestros dones, nuestras oportunidades y responsabilidades. Así es que, mi amado hermano, si usted piensa que no hay consecuencias de no hacer lo que tiene que hacer para Dios, sí las hay, ¿eh? En el juicio, Dios salvará a los rectos y condenará a los que no lo son. No deberíamos poner en tela de juicio la salvación de otros. Claro, eso le corresponde a Dios. Eso es una realidad, ¿eh? A mí no me corresponde, jamás me va a corresponder, mi amado, decirle, esta persona sí es salva, esta persona no es salva. Esta persona está haciendo bien o no está haciendo bien. La palabra dice que por los frutos los conocerán. Claro que sí, o sea, una persona que da frutos es porque pues tiene vida de ello, ¿no? Recordemos que un árbol de limones, si tiene sus raíces, si está regada por agüita, pues ¿qué va a dar? Limones. El árbol de mangos, pues ¿qué va a dar? Mangos, ¿verdad? La fruta que usted quiera, dependiendo que sea y si se está alimentando bien, va a dar fruto. El cristiano, mi amado hermano, tiene que dar fruto. Si Cristo es su Señor y Salvador, si el Espíritu está en usted, el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu es gozo, amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Si usted no tiene nada de esto, mi amado hermano, pues no estamos poniendo en tela de juicio si es salvo o no. Pero algo está pasando porque no hay fruto. Tiene que haber fruto, ¿verdad? Recuerde que también hay frutos de la carne. El odio, las borracheras, las orgías, el adulterio, la fornicación, las envidias, la idolatría, la hechicería. Todas esas son obras de la carne. Son frutos de una persona que, oye, pues si está dando esos frutos es porque es su raíz, ¿verdad? Es lo que tiene. Así es que, mi amado hermano, hermana, considere, por favor, versículo 28. Tomando en cuenta que todos los discípulos murieron antes del regreso de Cristo, muchos creen que las palabras de Jesús aquí se cumplieron en la transfiguración, cuando Pedro, Santiago y Juan vieron su gloria, versículos del 1 al 3 del capítulo 17. Otros manifiestan que se refiere al Pentecostés en Hechos 2 y al comienzo de la iglesia. En uno y en otro caso, ciertos discípulos fueron testigos del poder y de la gloria del reino de Cristo. Así es que, mis amados, qué precioso es cuando uno con entendimiento puede tomar la palabra, puede tomar decisiones y puede, mi amado, llevar esta vida en victoria. Más allá de lo que podamos ver simple y terrenalmente hablando, mis amados, el Señor tiene y quiere planes preciosos para cada uno de nosotros. Así es que, mis amados, yo le invito a que, por favor, considere sus prioridades, consideren su vida. Recuerde que en esta vida, mi amado hermano, dígame qué trajo a este mundo. Cuando nació, ¿qué trajo consigo? ¿Traía acaso bienes, propiedades, cosas materiales, comodidades incluso? No. Y le pregunto, ¿qué se va a llevar el día que se muera? Entonces, ¿por qué nos afanamos tanto en ocasiones, mis amados? El Señor nos ayude a pensar en lo eterno. Nos ayude
hacer y llevar a cabo lo que Él tiene para nuestras vidas. Hágase tu voluntad. Muchas veces no va a ser agradable, mis amados. Muchas veces no va a ser placentero. En cuanto a comodidades tal vez se refiera. Pero siempre va a ser lo mejor. Siempre traerá ese gozo consigo, traerá esa paz. Y sobre todo que en algún momento, mis amados, cuando estemos al frente de ese juez justo, pues Él medirá, Él pesará si realmente lo que hicimos fue de acuerdo a Él o no, a su voluntad. Y ahí es donde vendrán los premios y galardones, porque sí los hay, mis amados. Si usted piensa que no va a haber nada de esto, no, sí lo va a haber, lo va a haber. Así es que la recomendación allí está, mis amados. Estamos llegando al final de esta transmisión. Me encantaría saludar a mis hermanos que nos han escrito por aquí en el chat. Nuestro hermano Raúl presente. Nos pone Dios. Buenos días, Dios los bendiga. Mi hermano Raúl, Dios me lo bendiga. Excelente día para usted. Nuestra hermana Gladys presente también. Bendiciones, mis hermanos. Amén, amén. Perdón, nuestra hermanita Anabelia presente. Bendiciones, mis amados. Amén, amén. Mi hermanita Belia, Dios me la bendiga. Dice nuestra hermana Margarita Velázquez. Bendiciones, amados. Dios con todos. Amén, amén. Bendiciones para nuestra hermana Margarita. Nuestra hermana Alejandra presente. Bendecido día, mis hermanos. Amén, amén. Dios me los bendiga. A cada uno de ustedes, mis amados, les bendigo en el amor del Señor. Qué gusto compartir con ustedes este espacio, este tiempo, este contenido, estas palabras que sin duda, mis amados, estoy seguro que aquellos que, como dice su palabra, tengan oídos para oír, que oigan y atesoren en su corazón, será de bendición. La palabra siempre, siempre es de bendición. Así es que, mi amado, les bendigo en el amor del Señor a cada uno de ustedes. Les deseo que tengan bendecido día. Ánimo, excelentes tiempos. Primeramente, Dios, el día de mañana, por acá nos vemos, si Dios nos permite, para continuar con un capítulo más aquí del libro de Mateo. Mis amados, sin más, les bendigo en el amor de el Señor. Y mis amados, excelente día para cada uno de ustedes. Bendiciones. Dios les bendiga.